Bueno, ¿qué vamos a cantar, Noah? No sé. Yeshua, Acá. el Yakar. ¿Se escucha? Sí. Yeshua, el Yakar. Se también ufada. Deja Purim lecha, Immanuel, Baruch haba. El Yakar, se también vea tu fadar, deja Purim lecha, Immanuel, Baruch haba. Yeshua, que liberugat makom. Amén. 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 ¿Cómo es que sabe él las palabras? Juan, ¿él sabe leer? No, todavía no. Él va escuchando, un poco como yo. Vamos escuchando y vamos sacándolo. Pero- Sabe algunas palabras, yo les voy diciendo cómo se pronuncia y él las va aprendiendo de a poquito. Qué bonito. Tiene buena memoria. Muy Claro. bien, Noah. Shalom, Noah. Y en hebreo. Perdón. Bravo. Muy bien. Siempre nos alegramos mucho, 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 mucho de verlos cantar. Bien. ¿Otra canción? Esa, sí, Adón, Atá, Ah, no se escucha esa es la que canté el otro día. Vale. Esa es la que compartió Gamaliel. Ahí Gamaliel la puede seguir. No sé si lo encontrará ahí en la conversación del grupo. Pero un momentito, si quiere apagar la cámara para que se escuche mejor Sí, porque no, se el escucha sonido. cortado. Ah, sí. ¿Ahí? Ah, Sí. Ahí se esperemos escucha que bien. sí. Así. Adon Atá Yakar Karom Nikola. Adon Atá Veshekani Baruch Atah. Adon Adonai
hija y mira hija kine kaya Gracias. Muy hermoso. Se escuchó mejor así. Mejor. Buenísimo. Con la cámara apagada se escuchó mejor, Juan, por Bien. por el internet. Una buena medida, sí. Sí. Sí, sí, sí. Queremos preguntar a nuestro erudita pequeñito, ¿qué tal está? Nos alegramos verlo aquí a Eliam. ¿Eliam o Eliab? ¿Eliab o Eliab? Aquí tenemos un músico, Noah, y Eliam. una erudita. Eliam. Estaba pensando en ti, créeme. Hace 5 minutos. Bienvenido. Tiene vergüenza en vivo. No pasa nada, no pasa nada. Que nos alegramos muchísimo de verte a ti y a tu abuelita. Gracias. Gracias. Ok. Hablemos fuerte. Y echamos de menos que nos leas algo de la Torah, de la Tanaj. Sí. Ok. Ya le queda leer. Pues hace Ya va a leer de vuelta. ya pasaron 2 años, ahora lee mejor. Hace 2 años pues leía bien. Ahora hace PowerPoint para Ah, está haciendo un PowerPoint. Wow. Oh, pero ¿cuántos años tienes ahora? 9. 9. 9. Es grande. Es un chico grande. Sí. Ya está adolescente. Y bienvenido, Víctor, con esposa. Nos alegramos de veros. No escuchamos el micrófono. El micrófono. ¿Os da vergüenza o qué? ¿Activar el micrófono? Está al lado de la cámara. Tal vez no funciona. Sí, debe funcionar. Qué gusto verte, mi niño. Ay, me emociono ¿Qué dice? tanto cuando te escucho. Ah, no funciona el micrófono. Qué lástima. Vale, la próxima vez funcionará. Ujú. Ok. Tu abuelita Hilda, ay, perdón, Mariana. Tu abuelita Hilda nos ha compartido muchos videos tuyos y nos da mucho gusto conocerte, cómo amas a nuestro Adonai y cómo oras y cómo lees. Qué gusto, mi niño. Él se emociona también. Sí, yo Ahora sé vos- que Contale lo que te pasa, que estás haciendo PowerPoint, ¿qué te pasa? Que vos me pediste la otra vez que yo te haga un PowerPoint el nombre de Yeshua. Wow. Ah, del nombre de Yeshua está haciendo un PowerPoint para compartir. ¿Para Gracias. compartirlo? Bravo. Ahí estamos esperando. Ya casi está terminado, ¿no? Bravo. O quizás le vendría bien a la hermanita Amparo que está aquí para los demás niños. ¿No? ¿Le Sí. puedes compartir? Una obra maestra de niños para niños. Ay, si pudiera entrar en el Los grupo de los niños. los jóvenes Sí. de Israel, sí. ¿Ahora? Sí, dice que va a entrar. ¿A qué hora va a ser? Bravo. No, pero Es en el día de Shabbat. Es solo en los días de Ah, Shabbat. bien. Ok. Acordate. Aquí atentos al link. Si supieras tú cuántas felicidades nos has traído desde cuando te conocemos. De los 4 años. 4 años, sí. sí. Y el hermanito es más enfático, Así. pero no, él casi no viene a mi casa, poco viene. Y el chiquito es medio un profeta, más o menos.
¿Por qué? El carácter, por lo menos, de un profeta. Ah, Él sigue hablando de Elohim, el pequeñín, también. Sí, no le pueden hacer cambiar. Oh, no. Ya, dice que ya consiguió que 2 compañeros ya no digan más de Dios, sino dicen Elohim ahora también. wow, Y le enseña a otro, dice. Madre mía, qué fuerte. qué hermoso. Y el Lian le dio una clase a su profesor de educación cristiana que ¿Así? él lo celebra Pascua, le habló. Ah, sí, bien, bravo. Así que, Así que, bueno. tú haces la obra de los adultos. Bravo. Claro. Bien marcar la diferencia entre Pesaj y Pascua. Que no tiene nada que ver. Exacto. Dios con Yeshua, no tiene nada que ver. Bravo. Bueno, no sé si esperemos más. Yo creo que no. 5:30. Podemos empezar. Grabé lo que cantó Noaj en la comunidad. Y se alegró Magda porque ella no puede entrar en la sala de estudio. No tiene internet. Y disfruta Vale. al máximo de todo lo que escucha. Qué alegría me da ver a la hermanita Hilda y Sí. Elian no. Eliam, ¿sí? Sí, Sí. estamos. Shalom, hermanos. Gracias. Shalom. Shalom, Hola a hermanito todos. Carlos. No. Shalom, Shalom, hermano. Shalom. hermano Pérez. Shalom, shalom, hermano. Y saludos para todos los demás. Shalom. Ok, bueno, pues empezamos. Oramos juntos. Oramos juntos a ver quién va a orar. Hermanito Carlos, ¿puedes orar? ¿Puedes orar? Carlos, con la cámara apagada para escucharte bien. Ah, sí. Ay, no activaste el micrófono, Carlos. Hermano Carlos. Hermano Carlos. Empezó así nosotros. El micrófono. Ya. Ah, sí. Ya. Padre eterno, Padre de nuestro Padre Yeshua, te alabamos y te exaltamos en este momento. Toda la voz, toda la honra, que este grupo, el virtual comparte, sea para tu honra. Amén. Bendice a nuestro hermano Mauro, va a compartir el alimento. O quien al hermano que haya será fluya como rocío del cielo para la buena tierra que aquí está presente. Amén. En el nombre de Yeshua, damos gracias. Gracias. Amén. 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 Salud. Ah, Amén. El hermano Mauro va a compartir el estudio del siguiente Shabbat. Hoy se Pero por adelantado, oro por él. está muy bien. Va con más ánimo ya para dentro de 6 días. Bueno, hermanos, Así es. Amén. Amén. ¿qué hacemos hoy? ¿Qué día es hoy? ¿En qué día estamos? Hoy es Bicurín. Y que- Estamos en Bicurín. La primicia. Convocación, la mueve de la primicia. ¿Estamos en qué día de la semana? en el El primero. día primero de la Primer día de la semana. ¿En qué día del mes? 17. Oh, ¿Y en qué día de los panes y levadura? ¿De la semana de panes y levadura? Tercer día.
¿Cuántas cuentas tenemos que hacer? Por eso somos para los demás, domingo. Nosotros ya mucha matemática, ¿no? Por eso, por lo general, se dice que los judíos son todos de mucho dinero, de negocios, gente que se ocupan de negocios, ¿sí? Claro, porque desde pequeño, pues la Torah te enseña a hacer cuentas, ¿no? Te da sabiduría, te adiestra, te madura, te capacita, ¿no? Para ser cabeza. Y por eso, bueno, nosotros aprendemos correr detrás de ellos para alcanzarlos, en este caso, para hacernos con lo que ellos ya aprenden de pequeños, porque normalmente, al menos así sé que se dice, cuando un niño en la familia judía, pues con los 5 años, creo que por aquí, ya empieza a aprender los principios de la Torá, y con los 9, 10 años empieza a aprender un negocio, un oficio, ¿no? De hacer algo con su vida. Entonces, por eso van con bastante conocimiento y van haciendo cosas que para muchos le dan envidia. Recientemente le escribí a uno en Facebook, viendo lo que comparto, claro. ¿Por qué? Porque vio mi nombre que pone en hebreo. Dice, ¿por qué eso de los nombres en el hebreo? Ya que los judíos son dueños del mundo, tiene la farmacia, la industria. Bueno, no todos los judíos son descendientes de Judá, pero los nombres son los nombres, ¿vale? En mi caso, Daniel es mi nombre. Sea en hebreo, sea en rumano, Daniel es Daniel porque así me llamo. Bueno, hoy estudiamos lo que nos queda pendiente de ahí, ¿verdad? Un verso más de las escrituras del Tanaj, de la Torah, una de las legislaciones. Bueno, ya la mitad de este verso. ¿Qué verso es? ¿De dónde? ¿Qué hemos estudiado él? Que ya no sé si... Sí. Capítulo 12, ahora sigue el pasaje 20. Ah, estamos en verso 20, sí, cierto, vale. ¿Qué libro? Está bien, estaba de broma. Éxodo. Quería saber cuánto recuerda lo que hemos estudiado ahí. ¿Y en qué verso vamos? Vale, verso 20. Vale, pues igual, como hemos dicho, casi la mitad de este verso ya hemos hablado la vez anterior, pero para dar más, para conectar lo que hemos estudiado, que estamos ya en la festividad de panes sin levadura todavía, para juntar la convocación de los panes, algo para aportar algo que tiene que ver con la primicia, ya que estamos en el día de Bikurim, pues vamos a tener un segundo verso, ¿vale? Un verso segundo en esta ocasión para poder conectarnos un poquito con la convocación, ¿vale? Con la convocación de la primicia. Ninguna cosa leudada, dice el verso 20, comeréis. El verso anterior decía, cualquiera que comiere leudado será cortado. Ninguna cosa leudada comeréis. ¿Y qué pasa si comemos leudado? Bueno, ya sabemos de qué levadura estamos hablando, no se habla de la levadura física de una galleta o de un migaja de pan. Siempre vamos a correr por el propósito de esta ley, que tiene que ver mucho más allá con el mero grano de esta semilla, con el pan, ¿no? Sino que, es decir, no vamos por la pista literal donde se habla de la repostería o de la panadería, sino de lo que significa, ¿vale? El trasfondo espiritual que enseña esta instrucción. Ninguna cosa leudada comeréis. ¿Qué pasa si como una cosa leudada? Lo asimilamos. Así que Sí. Comenten, siéntese libres. Hermano Pérez.
Bueno, voy a dar mi... de hecho, no pasaría nada, ¿sí? No pasaría nada si comemos leudado. Bueno, no, pienso así. Pero la actitud, o mi actitud, se toma como una rebeldía, como una rebelión, ¿sí? Y eso es lo que va a traer consecuencias. No sé, estoy bien o mal, corrígeme. Está muy bien, pero eso cuando está a nivel personal, particular. Pero cuando está comiendo una cosa leudada, ¿vale? ¿Qué efecto tiene cuando se encuentra en una comunidad? Cuando entra en una comunidad en el pueblo de Israel, en una familia, en una casa, comiendo o con algo, con una cosa leudada, comiendo, bueno, no importa si habrá comido o viene comiendo de eso que es una cosa leudada. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito el asunto. Sí, hermanita Irina, después Gamaliel. Cuando uno es parte de una comunidad o de una familia y come algo leudado, no solo se contamina a sí mismo, sino que contamina a los demás. Ese es el problema. Y es lo que hace la levadura, contamina toda la demás masa. Déjalo hablar. Ya. Te estaba Estaba escuchando, poniendo- te estaba escuchando. Es un panito de trigo sarraceno. Sí, Irina, sí, continúa, porque te estaba escuchando. Sí, no hay problema. No, si acabó ya, hermano Gamaliel. No, yo iba a comentar cómo terminamos el pasaje de ayer. Dice que el que coma leudado será cortado. Y entendía lo que usted decía en el aspecto espiritual. Ahorita lo está enfocando en la comunidad. Pues es algo que me ha costado entender, esa relación con Elohim, con Yeshua. Porque antes yo todo lo entendía como algo muy espiritual, como algo muy en el cielo, como que algo cuando yo esté allá, y no lo practicaba aquí el día de hoy. Entonces yo me aparto de esa comunión con Elohim cuando empiezo a dar lugar a todas esas inclinaciones al mal, esa hipocresía, esa lista que mencionaba ayer el hermano Fernando, de tantas actitudes, como decía el hermano Carlos ahorita, que son personales, pero que claro que con nosotros nos podemos contaminar. Y yo lo que entiendo es que al ser cortados estamos apartados, estamos incomunicados, hasta que no corrijamos, hasta que no nos restablezcamos en esa comunión con Adonai. Recuerde, hermanita Lilia quería decir algo, creo que levantó la mano antes. De hecho, era lo mismo que comentó la hermanita Irina. Si nosotros permitimos ser contaminados, obviamente estamos leudando todo lo que emana de nosotros. Entonces tenemos que estar guardados, prestos a la enseñanza para no errar el blanco. No permitir esa contaminación de los demás de nosotros, porque efectivamente ya somos pueblo apartado. Entonces tenemos que ser íntegros en todo lo que nos enseña Don Yeshua. Entonces el asunto de la levadura que tenemos prohibido comer no es tanto solo una cosa que tiene que ver con nosotros, porque al ser parte de un pueblo, la levadura que nosotros comemos o tenemos afecta a los demás, ¿no? Ya si estaríamos aislados en un pico de una montaña, en un bosque donde pues estamos solos, como de esa que se aísla, personas aisladas, no sé cómo se llaman estos, ¿no? Monjes, como los monjes, no hay problema, no es afectado, no afecta. Pero cuando estamos en una comunidad, ya que sabemos que nuestro pueblo no es un pueblo dividido, ¿sí?, sino un ejad. Entonces siempre cuando hay una persona que se desvía del camino, ¿vale?, las enseñanzas de la Torá es proceder y las correcciones para volverle al mismo lugar de donde salió, ¿vale? Él reunió al pueblo en un rebaño, una nación, 12 tribus, de la tribu D, pues los formó a ser una misma nación, ¿vale? Incluso sea extranjero, que sea fuera de la fe hebrea, parte de la misma casa, ¿vale?
los unió al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando encuentra una oveja perdida, que se va por aquí, por el mundo, ¿qué hace con ella? Aquí, que tranquilita, bueno, tienes tanta levadura que tú saliste aquí del rebaño, lo hiciste mal, mira, te has manchado un montón de esta que se pega de la lana, estas, no sé, malas hierbas. Pelusa. No, hay unas malas hierbas, unas hierbas que crecen, que no son malas, de hecho, no sabía, ¿no? Pero hace unos, tiene pinchos. Entonces esa se agacha del pelo y se enreda y es difícil de sacarla después. No sé cómo se llaman esto. Pero no está... Acá se le llama murra. Aquí en mi tierra se le llama murra. Aquí guisazos, aquí se llama. Sí, pero bueno, las murras son unas, bueno, que hacen estas así, que se comen. Se llama sí, tienen, claro, la murra tiene espina y también tiene el fruto que se coma, como dice usted. Pero eso es lo que se le enreda la lana a la oveja. Cuesta mucho sacarla porque al querer uno sacarla se espina la mano, se pincha. Sí, pero no me el animal le hace daño. Güey. A ver, lo buscará a ver si encuentra a mi esposa con el diccionario este término que es difícil. Que es una mala hierba, yo no sabía siempre. Yo tengo bastante en mi jardín en Rumanía. Y Cardos. Cardos. Cardos dice. Es una planta pequeña, hace unas flores y cuando caen las flores queda un bulto con muchos pinchos que se caen. Lleva dentro la semilla. Entonces esta se te pega de los pantalones, de las calcetines, de los animales, los gatos, de todo. Son una cosa mala, se propaga bastante en todas partes. Siempre procuro desarraigarla porque tiene raíces difíciles de sacar. Siempre brotan otra vez. Ahora me entero con el problema que tiene mi madre, que por cierto está ya, creo que mañana, no sé si yo o bueno, alguno de nosotros y mi hermana pues se tiene que ir ya porque en cualquier momento ya puede fallecer. Nos anunciaron esto, que así es la situación. Bueno, con esa situación miré y encontré que esta planta tiene las propiedades, que es una mala hierba, siempre quise quitármela bueno, se menciona en las escrituras también. Tiene las mejores propiedades anticancerígenos, ¿vale? La mejor. Así que en realidad, Adonai, no creo malas plantas, malas hierbas. Todas tienen un propósito curativo dentro de sí. Y las que parecen las más desagradables, pues esas son mejores. ¿No? Incluso las amargas, algunas hierbas bastante amargas, pues son bastante buenas. Sanadoras, bastante sanadoras. Curioso. ¿Qué quería decir con eso? Ya me voy por otras pistas. Cosa leudada. Estamos hablando de lo que se pega, de las cosas malas que se pegan a uno. Sí. Por lo general los productos que leudan, una enseñanza que leuda, bueno, aquí recuerdo siempre al hermano Mauro, que esto sí me hace gracia, y en buen sentido, ¿no? Porque de los errores aprendemos, es así. Como decía, pues otros pues fueron enseñados desde pequeños, tuvieron la oportunidad de aprender. Nosotros tenemos que recuperar nuestro conocimiento y entonces en la mayoría de las veces lo leemos en la escritura, nos entra por una parte, nos sale por la otra. Entonces tenemos que repetir y de los errores aprendemos, ¿vale? Entonces él decía en cierto momento que estaba estudiando por no sé dónde, hermano, y se le pegó una ¿recuerdas? Una mala enseñanza, se me pegó. Y yo le pregunté de dónde, se me pegó, claro. Eso era la idea con las cosas de la levadura, que son estas semillas negativas de enseñanzas ajenas a los principios que estamos aprendiendo, lo que es en verdad levadura, ¿vale? No solo los productos del carácter, sino también una enseñanza que es contraria, hemos visto a él, que hace hinchar, que hace desviar, modifica la estructura, cambia la apariencia, da impresión de algo bonito. Entonces, claro, la gente por lo general que está buscando una enseñanza conforme al oído, conforme al placer, al corazón, pues es atractiva, ¿no? Filosofía. Para cada necesidad de cada persona tiene algo,
si es mental, si es a nivel de interés económico, por cada uno hay trampas, hay levaduras que para uno le es fácil pues acomodarse a ella, ¿vale? Entonces, si no tenemos en cuenta hacer esta introspección que hemos hablado de él para limpiarnos, como dice, de todo lo que es levadura, enseñanza, es difícil en realidad reiniciar los relojes mentales que tenemos, borrar todo y comenzar de cero. No es tan fácil. Hay pocos valientes que hacen eso, ¿vale? La mayoría arrastra un montón de cosas y normalmente hacer conciencia de esta realidad. Por eso tenemos estas normas para todo lo que entra a la comunidad, pues procurar mantener fuera lo que tiene que ver con el cristianismo, judaísmo, mesianismo, ¿vale? Resulta que la mayoría dicen sí, algunos no responden y por eso no entran, obviamente, pero la mayoría dicen sí. Pero cuando empieza a hablar, a escribir, ya empieza a saltar lo que tiene dentro. Y te das cuenta que es levadura, es decir, algo que no se apega a la Torá, sino que viene de otra parte, tiene otra fuente. ¿Qué hace entonces cuando una persona que ha hecho sí, estoy de acuerdo con las normas, pero aún así traen levadura a otros? Crea un alboroto, ¿vale? Crea un problema, porque hay muchos niños, para decir así, en la comunidad, personas más maduras, más adultas, han pasado más tiempo, han estudiado más, pero otros más pequeños, y cada uno tiene su carácter. Cada uno necesita equilibrarlo, educarlo, hacerlo crecer para tener firmeza y estar por sus propios pies. Entonces, cuando se deja esta levadura, obviamente entra en contacto con lo que son los guardianes, ¿vale? Porque no somos una comunidad sin peros, ¿vale? Siempre hay así, siempre hay personas que velan, siempre hay centinelas, siempre hay que está en la puerta, dispuesta a estar en la brecha. Por bendición, en la comunidad siempre se levanta alguno para hacer defensa a lo que respetamos aquí, ¿vale? Entonces, ninguna cosa leudada comeréis. ¿Por qué razón? Porque si comeremos no solo nos afecta a nosotros, afecta a los demás también. En la mayoría de los casos no nos damos cuenta. ¿Quién no conoce el caso de Acán? Lo hemos estudiado en el libro de Oseas. Hemos recordado un poquito la historia. Acán. ¿Quién fue Acán? ¿Qué hizo? ¿Quién era? Bueno, ya no es. Jericó. El que se guardó el manto babilónico. No. ¿No? De babilónico no recuerdo a ninguno. Gehazi fue uno que sí se guardó un manto sirio de Naamán, pero un manto babilónico no recuerdo. No, vale. Bueno, Jericó. Se guardó algo, es verdad. Acá. Fortaleza de Jericó. Acán enteró algo en su tienda. Ah, sí, un botín, ¿no? Un anatema, un anatema. Unos lingotes de oro. Bueno, ¿y qué más? Creo que eran unos candelabros de oro. Ojo. ¿No era una alfombra? No, no fue una capa, yo creo que fue una capa que escondió, una capa y un tesoro, unos lingotes. Sí, un ¿Y tesoro. de dónde los cogió? Abajo de la carpa, abajo de su vivienda. ¿Dónde encontró esa cosa? No, los agarró del botín de batalla de Ese no me acuerdo. Fue en una batalla, creo, si mal no recuerdo. Sí, fue después. Lo tomó en una batalla, tenía prohibido. Pero no. Esto se va a quedar grabado, ¿vale? Va a estar en YouTube. Ustedes se van a ir a la Torah, al Tanaj, a la historia de Jericó, y van a ver la historia de Acán. Hoy, ya mismo. ¿Vale? Porque bueno, tomamos el buen sentido, ¿vale?
Bueno, vamos a hacer más eso más a menudo. La alfombra fue lo mejor. La alfombra de Aladín, sí, de Aladín. ¿Qué tenía que ver Jericó con los babilonios y con la menorá? ¿No? Bueno, la menorá, bueno. En fin. Acán. Adonai prohibió que de la fortaleza de Jericó no se tome nada. Todo está completamente dado a ser destruido, exactamente como la levadura. No debe tener nada de producto leudado en tu casa, en tu territorio, en tu morada. Pues este señor Acán, ¿vale? ¿Acaso me confundo de nombre? ¿De no recuerdan la historia? Acán era. Acán, ¿vale? Con la valle de Acor. ¿Vale? En el libro de Osea hemos hablado de la valle de Acor. Por allá sucedió algo a causa de esta situación de lo que hizo Acán, ¿vale? Entonces, todo lo que estaba en la fortaleza de Jericó fue dada destrucción. Animales, oro, niños, mujeres, jóvenes, todo, ¿vale? Tenía que ser completamente destruido, todo un montón de ruinas. Pero ese señor sí se tomó algo de allí. Josué 7, versos 20 al 21, ¿vale? Se tomó algo de esta fortaleza y lo escondió así en medio de su tienda. Hizo un agujero aquí y le tapó unas prendas, algunos mantos, algunas vestiduras, pensando que no pasa nada. Eso es la idea de tener un poquito de levadura. Uno, en todo el pueblo. ¿Saben lo que sucedió, lo que recuerdan la historia un poquito? ¿Saben lo que sucedió a causa de esto con el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, después de conquistar, destruir por completo la fortaleza de Jericó? ¿Cuál fue el siguiente paso? Hermano Pérez. Fueron muertos. Sí, no hay problema. Hablen. Según yo recuerdo, hubo mucha matanza del pueblo. Hubieron muchas muertes a causa de eso. Y él mismo le preguntaba a Adonai por qué eso había pasado. Y él le dijo que revisara entre el pueblo que había anatema. Y eso era la consecuencia de haber tenido eso ahí. Según era escondido, pero del Adón nada se esconde. Claro. ¿Cómo averiguaron? Bueno, creo que pido ya demasiados datos. ¿Vale? Echaron a la suerte. Funcionaba. No lo aconsejamos. ¿Vale? Entonces había un caso. ¿Vale? Y así la suerte cayó sobre la casa de este varón. Y al rebuscar, encontraron lo que tomaron. ¿Vale? Entonces se apartaron y su casa, su familia, todo quedó como las escrituras declaran. Será cortado, apartado. Era un manto babilónico, ha tenido razón. ¿Ah, sí? Sí. Manto babilónico. Sí. Ha dicho bien Amparo. En fin, entre otras cosas. Vale. Así que disculpas. Curioso, ¿no? ¿Qué haría un manto babilónico en Jericó? Pero en fin, bueno, disculpa. Quería decir disculpa aceptada. Vale, me perdono a mí mismo, ¿no? Bueno, entonces, un poquito de levadura, como dijo Yeshua, leuda toda la masa. Uno puede decir no pasa nada, porque por el amor, por la javá, por el deseo de aprender, pobre que no sabe, por ignorancia, está aquí entre nosotros. Hay que cuidar lo bonito, porque así aprendemos en la iglesia que Dios nos ama y tenemos que ser como Jota, ¿ya? Dar la otra mejilla, ayudar a otro, llevarlo en los hombros. Pero la Torah nos enseña cosas distintas al camino cristiano, ¿verdad? A los valores que hemos aprendido del cristianismo. Procederes en situaciones como tal. Al pecado hay que decirlo por su nombre y hay que poner la hacha a su raíz. Nunca se debe tratar con cuidado, poner aquí un parche, hacer la vista gorda, pues no lo tendré en cuenta, pasaré por alto, bueno, no pasa nada, es joven por el carácter, yo que sé, por la situación, y hay que hablarle bonito. No, ¿dónde está Marcelo? Hay que hablarle con cariño.
no sé, Shaul decía, reprenda con toda autoridad. Cuando se trata de reprender, con sal, pero con autoridad. Es decir, para que la persona entienda que esto no es una cosa para jugar. Porque la levadura en uno lo lleva a la destrucción. En una comunidad trae desgracia sobre toda la comunidad. ¿Vale? Por eso tenemos pasado. Y lo estudiamos para ver qué sucedió con un poquito. ¿Qué pasó? Un manto babilónico. ¿Vale? ¿Qué es para tanto? Esta se tomó una fruta. Vamos, toda la fruta es para comer. Pero esta era prohibida. ¿Vale? Entonces, ¿recuerdan al principio del capítulo? Por eso quise dejar bien claro que no estamos hablando de lo que yo creo, sino de lo que nos incumbe a todos aquí, nosotros todos. Creo que todas las personas aquí presentes entraron en la alianza, hicieron Tevilá, todos, ¿verdad? Vale, entonces son las obligaciones, las enseñanzas, las ordenanzas que nos corresponde como persona y como pueblo también. ¿Vale? Poca levadura leuda a toda la comunidad, adultera toda la enseñanza. Entonces, la mejor enseñanza que viene en un nombre ajeno, ¿cómo es? Es como una ofrenda dedicada a Baal. Le ofrendas un homer de cebada a Baal, ¿vale? La misma que le ofreces a Elohim. Producto leudado. Hermanita Irina, levantó la mano. Sí, porque me acordé de cuando Adonai le dio la orden a Shaul de destruir a Amalek. Y ellos se quedaron, es decir, destruir todo, fue como en Jericó. Y ellos se quedaron con lo mejor del ganado, de las bestias y demás. Un botín. Ellos creían que se merecían ese botín. Y creo que lo mismo seguramente le pasó por la cabeza a Can. Después de la batalla, pues él creería que se merecía el botín ese y era algo supuestamente bueno, como en Amalek, los animales estos para que el pueblo comiera, ¿no? Supuestamente. Y lo que trajo fue mal, solamente mal. Pues así piensa mucho, que estando en una comunidad, dice, bueno, no se entera nadie. Elohim no es tan malo como se pinta, ¿no? No por nada tantas cosas en los salmos está escrito que viendo David, David, ¿dónde me ocultaré de ti? Porque si me voy al fin del mundo en el cielo, allí estarás. Si me voy al fondo de la tierra, también, ¿no? ¿Dónde? Entonces aún así las personas pues llegan a pensar que pueden esconderse y entran en la comunidad, en una casa, en una familia, en él mismo y dice pues nadie lo sabe, pero a la larga se ven los efectos y cuando ve que la cosa no funciona, alguno que está más edificado en la Torah empieza a preguntarse, ¿debería haber bendición? ¿Por qué no lo hay? Entonces se hace el chequeo. Se hace una investigación en la comunidad de alguna forma y se averigua. Hermano Víctor. Funciona el micrófono. Acotando un poquito a lo que está diciendo. Josué advirtió primeramente antes de que Acán hiciera eso. Siempre hay una advertencia antes de que venga, digamos, algo de Elohim hacia nosotros. Nos advierte antes de que suceda algo. Pero Josué advirtió que nadie podía tomar nada de Jericó. Aún así, como dicen que hay levadura por medio del pecado o de las contradicciones que uno se opone a las personas que nos hablan. Entonces acá no quiso escuchar. No quiso escuchar y por eso es que él hizo lo contrario a lo que ya el Eterno había dicho, había dispuesto. Exacto, porque esa es la situación, por eso está el juicio, porque no es que la persona no es tan advertida previamente, pero aún así, como si no se entera. Es lo que hace la levadura, lo que hemos estudiado en otras ocasiones.
lo que hace una semilla que pertenece al mal, pues obra en tal manera que cambia, revierte los valores, y uno dice, bueno, no pasa nada, ¿vale? Entre todos, pues ¿quién me ve? Dice, no es para tanto, esto es una cosa, bueno, inocente. Pero una cosa que parece inocente en los ojos de uno mismo puede llevar a la destrucción de muchos. Recuerdan también el caso de David, cuando hizo la cuenta del pueblo. Es un caso muy curioso. Un error, no traer una ofrenda, porque no era el problema de hacer la cuenta, porque no está prohibido en la Torá, ¿vale? Pero hay una legislación para cuando quieres hacer la cuenta, porque hay que hacerlo de alguna forma, y él pasó por alto esta forma, este proceder. Miles pagó con vida o con sufrimiento a causa de un error de uno. Entonces, eso sucede cuando la persona pues no toma en cuenta que hay instrucciones, hay mishpat, procederes para todas las situaciones. Y cuando uno no se apega a la Torah para tener en cuenta esas instrucciones que son dadas para su propio bien, para protegerle a él, su casa, su familia, su pueblo, su comunidad, pues inevitablemente viene desgracia. Ya algunos hermanos lo experimentaron y nosotros, bueno, todos. Y los que no probaron, lo probarán. Porque así somos por naturaleza, testarudos. Y no creemos. Algunos dice, como me han dicho algunos, y recientemente, tu verdad, tu grupo. Pues si es mi verdad, por eso lo estáis citando, para ver de dónde la saco, ¿vale? Para que sepan que esta verdad que yo defiendo, en realidad no es mía. Está mandada, está ordenada, aquí está el principio, y eso es un ejemplo donde todos pueden ser testigos y colaborar para probar esta verdad y saber defenderla ya a futuro. No como algo que es nuestra, sino que algo que nos fue encomendado a nuestra custodia, ¿vale? Nos pertenece porque nos fue dada por Adonai. Entonces es nuestra, ¿vale? Maita, no sé quién era. Primero María López y después Irina, ¿no? María. Bueno, gracias, hermano Daniel. Pues para los que no me conocen, pues soy Maripaz. Tengo apenas muy poco tiempo de estar en este grupo, sí. Pero realmente lo que usted dice, totalmente estoy de acuerdo, porque yo algo que siempre tenía en mente es que siempre he pensado de no vivir un cristianismo mediocre. Eso es algo que yo siempre lo tenía, y por eso precisamente duré 15 años en ser adventista, hermanos, pero siempre algo me inquietaba porque decía, no, esto no es, porque mi deseo siempre es hacer la voluntad de Adonai. Y realmente yo le pedí mucho a él, y él veo cómo me está abriendo mi entendimiento, y hasta reconocer que todo eso que yo aprendí que para mí es como una levadura, y que nuevamente aquí me he tenido que rendir a él para que él nuevamente vaya abriendo cada día ese entendimiento para comprender verdaderamente este nuevo caminar. Y estoy viendo cómo él está transformando mi corazón en algo que no tengo palabras para explicarlo, y me abre mi entendimiento, y he comprendido que como que ahorita, hermanos, estoy apenas abriendo los ojos. Y entonces digo, todo eso yo lo elimino de mi mente para que Elohim me ayude, porque no es fácil llegar a algo que traigo arraigado, algo nuevo, pero sí estoy convencida de esto, porque esto era lo que deseaba, porque yo jamás en 15 años nunca le había dado ese valor al sábado, como decían, al sábado, que estoy aprendiendo desde el viernes hasta el sábado, y jamás había estudiado tanto la Torá
como ahora, y digo, wow, y verdaderamente eso era lo que necesitaba mi alma. Y yo la verdad estoy dispuesta porque sé que esto para mí es algo muy, pero muy, ¿cómo le puedo decir? Muy, yo así lo digo, ¿no? Si estoy mal, pues corríjanme porque estoy aprendiendo algo muy sagrado, de que aquí yo estoy dispuesta a aprender porque quiero aprender aquí, porque no lo sé. Y para mí esto me hace sentirme muy bien. Le agradezco profundamente a Elohim porque ha escuchado mi clamor a él. Y para mí esto es una disciplina. Y pues para mí eso creo que es levadura de lo que traigo y todo eso. Digo, esa levadura tiene que salir poniendo yo de mi parte y él hará lo que yo necesito. Eso es. Gracias. Así es. Le agradecemos por este testimonio y que le ayude a permanecer, perseverar, crecer y que les dé capacidad para de entendimiento. Un detalle y después dejo a Irina hablar. De hecho no es un manto babilónico porque claro, me parecía raro que en aquel tiempo exista Babilonia, todavía pasó tiempo hasta que se convirtió en Babilonia. El término en hebreo es Shinar, ¿vale? Obviamente los traductores pues han asociado, Shinar es la explanada donde se edificó Babilonia, ¿vale? Después, eso para localizar en el tiempo de qué lugar, de qué origen era, ¿vale? Era de aquí a Shinar, un manto de Shinar, ¿vale? No es de babilónico. Pero bueno, la Babilonia se construyó tiempo más tarde, se forjó el imperio allí, de donde fue traído este manto. Es un detalle, bueno, menos importante. Hermanita Irina. Daniel, yo tengo un pequeño audio que enviaste hace unas semanas atrás, que se llama algo así parafraseando la mejor ofrenda, y donde mencionas acerca de Bikurim. Y recordaba este audio ahora, que sería muy bueno que se subiera al canal de YouTube. Es pequeño pero muy preciso. Recordaba este audio por lo que mencionaste de que el problema de David al censar no fue el censo en sí, sino que no lo hizo con el procedimiento requerido. Y toda la Torá tiene una instrucción específica. No es a lo que cada quien cree cómo lo voy a hacer, que yo tengo buena intención, y como mucha gente dice, no, pero es que mi corazón, es que yo tengo un buen sentir en mi corazón. Y sí, el corazón puede tener un buen sentir, pero el hecho o el fruto o la obra no está bien encaminada, bien direccionada. Y entonces tú ponías el ejemplo de Caín y de Abel. Ambos ofrendaron de sus primicias, sin embargo Caín fue rechazado. ¿Por qué? Si él trajo lo mejor que tenía en sus verduras, en sus vegetales, en lo que había sembrado y recogido. ¿Por qué? Y entonces explicas que el asunto en sí, aunque ambos supuestamente trajeron lo mejor, la ofrenda específica en ese caso necesitaba un derramamiento de sangre, que de hecho fue un representativo, ¿no?, de la obra redentora. Entonces, no era una ofrenda para llevar vegetales en ese momento. Entonces yo puedo, en un momento determinado, por eso hablabas de Bikurim, creer que estoy presentando lo mejor que yo tengo, y puede ser que sea lo mejor, pero no para ese momento. Entonces como que hay que evaluar eso y ser muy apegado a las directrices y con entendimiento, hacer las cosas con entendimiento, porque si no, uno puede estar haciendo algo que cree que está bien cuando realmente está mal y no lo ve. Tendremos que escuchar el audio, pues lo subes en la comunidad después. Estamos buscando un verso que no recuerdo por dónde está en el libro de Ezequiel. No sé si es por el capítulo 20. Enseñará al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal.
Si alguno recuerda dónde está este verso. 20, 40, uno de los números. ¿Vale? Lo que debe hacer un instructor, una persona que se ocupa, que por cierto, bueno, es un deber que nos corresponde a todos, porque no hay excepción de personas, ¿no? Hay responsabilidades, pero todo Israel fue llamado a ser rey y sacerdote, una nación de reyes y sacerdotes, está escrito también en los escritos de los apóstoles. Por lo tanto, corresponde a un rey, a un sacerdote, ser luz y llevar la palabra a otros. O sea, eso significa conocer lo tuyo y poder enseñar. 44, ¿sí? 44, ¿cuánto? 23. 44, 23. Enseñarán, ningún sacerdote beberá vino el día que tenga que entrar en el atrio interior, ¿vale? En el lugar santísimo para hacer la expiación, cuando se hacía en Yom HaKippurim. No tomará por esposa ni una viuda ni una mujer repudiada, sino una virgen de la raza de Israel. Una viuda solo en el caso de que sea viuda de un sacerdote, ¿vale? Siempre hay indicaciones exactas, ¿vale? Y el verso 24, no, era el verso 23. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro, ¿vale? Una cita, muchas veces hacemos referencia a esta cita, porque es un factor importante para clasificar las personas, los maestros, instructores, los que se ponen por las redes a compartir todos, raíces hebreas y toda clase de ministerios. Entonces este es un texto importante, le voy a decir por qué. A ver el Éxodo capítulo 12. Porque Adonai nos dice así: ninguna cosa leudada comeréis, ¿vale? Eso es la prohibición, pero ¿qué comemos? Y ese es el proceder de Elohim y de lo que sirve a Elohim, lo que le decía ayer. Saber decir lo que es malo, como en este caso algo negativo, Gevrá, bueno, el diablo también lo sabe. Entonces, si te da una revelación, tengo un sueño, una revelación con algo que es obvio, que yo también lo sé, no hay ningún tipo de revelación. Puedo tener un sueño, que alguien me diga, pues soñé o te vi que estabas así. ¿Y qué? Eso no es una evidencia que uno viene de parte de Elohim. Puede venir de Elohim de este mundo, porque es una cosa obvia, ¿vale? Por eso Adonai dijo: te puse por delante el bien y el mal, elige el bien, ¿no? Entonces siempre nos da la alternativa. Por eso les leí la cita. Al enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal. Eso es bien, este es el mal, elige el bien, ¿vale? Porque para decir a una persona lo haces mal, eso no está bien, es fácil, y demasiada gente lo hace así, ¿vale? Nuestra capacidad y capacitación tiene que ser aquella para decir al mal, indicar, ese es el buen camino, por aquí debes seguir, vas mal, por aquí debes seguir, Shaul, vas mal, necesitan a alguien te ponga freno y que te diga: tienes que cambiar el rumbo de tu camino, vas mal, ¿vale? Entonces Adonai siempre indica y el buen camino, te dice qué cosa hacer, cosa que el diablo no te lo va a decir, ¿vale? Ninguna enseñanza mala te va a decir, va a dejar todo en negativo. No, que el otro, tú estás bien, el otro está bien, el otro está mal, tú estás ok. No, el problema lo tiene el chileno, el problema lo tiene el cubano, el problema lo tiene los demás, yo no tengo problemas, ¿vale? El problema lo tiene el de... No voy a dar más ejemplos, ¿vale? Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura, ¿vale? Me dice qué no comer y qué comer. Me enseña la Gevrá y la Gesed, ¿vale? Me abre la puerta para la bendición. Eso es lo que hace Elohim, lo que hace una persona que se dedica a compartir de la enseñanza hebrea de la Torá. Enseñará al pueblo a hacer diferencia, saber qué es bueno, qué es malo, y claro, le vas a indicar, elige el bueno, ¿no? Porque eso es
lo que necesitas para ser bendecido, porque claro, nosotros queremos bendición, pero la bendición siempre viene tras la obediencia. ¿Quieres la obediencia, la bendición? Obedece. Si eliges este camino, tendrás por encima lo que dice Yeshua como regalo, porque al buscar el reino de Elohim es hacer su voluntad. ¿Vale? ¿Cuál es la voluntad del Padre de Yeshua? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la voluntad del Padre de Yeshua? Para nosotros. Creer en Yeshua. Sí, bueno, los demonios también creen, dice, está escrito, ¿no? Y temen. Creer es bueno, pero no suficiente. Claro, obedecer. Hacer la voluntad del Hijo, Yeshua. Y obedecer, ¿vale? Creer, obedecer al Hijo. Eso es honrar y obedecer al Hijo. Hay una voluntad del papá de Yeshua para nosotros, para el hombre y para su Hijo, ¿vale? Eso lo tenemos en nuestro estudio también, está por escrito y en audio. La voluntad del Padre del Mashiach. Para nosotros es obedecer al Hijo. ¿Qué es obedecer al Hijo? Guardar su palabra, guardar la Torah. Eso es Shema, ¿vale? Shema prácticamente ya sabe que no existe la palabra obediencia en la Biblia. Existe el Shema. Shema es escuchar y hacer, ¿vale? Poner, eso es oído inteligente, ¿vale? Entonces, hay bendición en el Apocalipsis 1.3, siempre cito este verso, feliz del que escucha, el que lee, ¿vale? Aquí tengo el Oxford, toda la Biblia, y el que pone por obra, porque no basta leer y escuchar, hay que aplicarlo, hay que convertirlo, no basta guardar los estudios, leer la Biblia, leo la Biblia, no, hay que aplicarlo, porque eso te trae bendición. Apocalipsis, revelación, bueno, de hecho no es Apocalipsis, Hitgalut, la revelación, lee, escucha y obedece, bendición, ¿vale? Esa es la fórmula completa, la clave del éxito, ¿vale? Leer, escuchar, o escuchar, leer, aplicar y disfrutar, ¿vale? En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Qué creen? ¿Qué dicen aquí en todas vuestras habitaciones? Hay otros versos con otros términos, ¿vale? Lo vamos a ver en alguna otra ocasión. Eso nos quedamos en esta ocasión con esta expresión. ¿Sí, hermanita Irina? Yo creo que, bueno, de hecho no recuerdo ahora ninguna otra versión, así que voy a decir lo que pienso que significa. Que es donde quiera que tú residas, donde quiera que tú estés, en cualquier parte que estés. ¿Hay más opiniones? Hablamos que la casa somos nosotros, nuestros pensamientos, nuestro interior. Y en nuestra casa tenemos diferentes habitaciones, diferentes lugares. Podemos estar aquí en la comunidad con un pensamiento y en otras partes de otra manera, actuando de otra manera. En el texto hebreo está la palabra moshab. Y shab significa silla, básicamente. De donde, bueno, asiento, silla. De donde moshab entendemos que se refiere al lugar donde te sientas. O te asientas. Sin especificar cuál es. Puede ser tu casa, puede ser tu coche, puede ser tu comunidad. Ya saben que la comunidad es el salón de mi casa, como dice alguno, tu grupo, pues sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues sí, mi casa hay un salón donde hay silla con todos los 60, bueno, 50, los que quedaron en la comunidad, cada uno con su nombre, como con el palo que uno debe tener en su mano. Yo veo cada persona con su nombre escrito aquí. Les hablo a todos, pero solo 16 responden. 20. 21. Ya hemos el récord. Por lo general, es así, ¿vale? Moshab. Shab es el lugar donde uno se sienta, la silla.
Moshav es el lugar de, puede ser un poblado, un asiento, un lugar habitable, habitación. Hay otros términos, lo vamos a ver en otra ocasión, ¿vale? Entonces, en ninguno de tus lugares donde te asientas, o dicho de otra forma, no, en este caso que está en forma positiva, en todos los lugares que es kol, donde te asientas, comeréis panes sin levadura. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo extendemos esto a la vida donde estamos? Porque son leyes perpetuas. Y nos enseña que tiene que ser el proceder no solo en la tierra de Israel, los hace 2500 años, sino es una ley que aplica a nosotros. En todos los lugares donde Moshav, donde está tu silla, donde te asientas, comeréis panes sin levadura. ¿Cómo lo explican? Os pregunta un gentil, quien sea. ¿Qué? Bueno, voy a hablar yo, o sea que nunca hablo. Sí, que habla, sí. Lo que yo entiendo de esto es que en donde quiera que nosotros vayamos tenemos que, no tenemos excusa, o sea, no importa la cultura que estemos viviendo, el lugar donde estemos, siempre tenemos que nosotros consumir un pan limpio de levadura, o sea, las escrituras en este caso. No importa que yo tenga una cultura en este país, que es en el lugar que yo me estoy asentando ahora en este momento, no tengo excusa para decir, yo soy argentino, yo vivo como un argentino y estudio la Biblia, sino que yo tengo que consumir la palabra, lo que me fue dado a mí, por más que yo esté lejos de mi tierra, de Israel, yo tengo que consumir una palabra limpia, un pan sin levadura, no mezclarla con la cultura de este país o con la cultura del país que sea que nos haya tocado estar a nosotros. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que comprendo. ¿Entiende bien el También podría ser, perdón, no asimilarnos pues a lo que piensan los demás, ¿no? A su religión, a sus dogmas, a todo lo equivocado que nosotros también, siendo gentiles, hicimos, es mantenernos limpios en donde estemos, no permitir asimilarnos a todo eso que los demás siguen haciendo, ¿no? Porque no han abierto los ojos, porque no han conocido la verdad. Eso creo yo también. ¿No tienen más opiniones? Bueno, pues dejamos aquí entonces el verso. Siempre los tendrán delante. Nadie puede decir, yo no tengo la Torá. Tienen la Torá en vuestras manos. En otras ocasiones pues vamos a buscar otra cita donde se añade un término más. Este enfoca un poquito, es decir, conecta más con lo que tiene que ver con la comunidad. Entonces estrecha más los lazos, te obliga a como en ajedrez, ¿no? Te acorrala de forma que te queda una cosa: obedecer o transgredir, tomar defensa o decir yo me retiro, yo no me involucro, me incumbe, y eso incurre en transgresión, porque no tenemos parte negativa, parte neutra, parte me abstengo. No existe una posición media. Ya sabemos que la posición media no agrada a Elohim, se compara con un malestar cuando tienes mucha sed y bebes agua tibia, ¿vale? Te duele la tripa. Eso lo dice en Apocalipsis. O estás bien, obedeces, o estás mal, porque así, y yo no, y ¿quién soy yo? Pues no. Si somos hebreos e israelitas nos corresponde juicio y verdad, justicia y emet, Geburah y Gesed, siempre tenemos las dos.
y en el equilibrio, con un poquito de sal. Vale, pero no tenemos que madurar todo, porque tenemos que corregir nuestro carácter, nuestra forma de ser, y ponerle sal un poquito a nuestra forma de comportar, de hablar, de pensar. Vale, vamos a pasar al segundo verso. Vale, un verso que tiene que ver con Bikurim, está en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 2. Solo nos interesa un verso, pero voy a leer 3, ¿vale? Para tener un poquito el contexto. Porque el contexto es bonito. Jeremías capítulo 2, verso 3, pero voy a leer el 1, el 2 y el 3, ¿vale? ¿Leo? Sí. Sí. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, anda, estoy leyendo de la edición Reina Valera porque aquí tiene el diccionario, el Strong. Bueno, voy a pasar a Corona de Jerusalén, como de siempre. Entonces me fui dirigida a la palabra de Adonai, porque en esa edición pone Adonai, ¿vale? No lo leo yo, no como en Reina Valera. Entonces me fui dirigida a la palabra de Adonai en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Háblale suave, no, grítale. Así dice Adonai. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, aquel seguirme tú por el desierto, por la tierra no sembrada. ¿Vale? Si recuerdan toda la historia del libro de Oseas, pueden ubicarse en estas metáforas que Adonai los usó varias veces. Consagrado a Adonai estaba Israel, primicias de su cosecha, quien quiera que lo coma será reo, mal le sucederá. Palabra de Adonai. ¿Por qué estudiamos el pasado? Para aprender a no cometer los mismos errores. Y para recordar también, en este caso, cómo estuvo Elohim con nuestro pueblo. Hablando de los primeros amores. Se hace mención en el libro de Apocalipsis. Acuérdate o recuerda tu primer amor. ¿Verdad? ¿Dónde está por aquí María? ¿Maripaz? Maripaz, sí. No. ¿Ella no está? ¿No? En este momento no está. Que está hablando ahora y apenas expresó sus sentimientos de cuando nos encontró aquí. Pues es bueno que siempre recuerde estos primeros momentos. Bueno, no es la primera, es la primera vez que está en el grupo principal. Ella estuvo, no sé cómo, en el grupo de la Tevilá, pero entonces no estaba como ahora. Entonces, claro, la hemos sacado del grupo. Pero no sé cómo ha entrado en el grupo del bautismo, de la inmersión, para participar de la formación sin estar en la comunidad. Todavía es un misterio. Debe que la habrá añadido Jenny en aquel entonces. Pasando, bueno. Vino a mi mente palabras de Adonai diciendo, y es lo que nosotros, claro, es la actitud que siempre nosotros debemos tener, y por esto decimos que un ojo siempre avista a Sion, porque desde Sion, desde Jerusalén viene la palabra de Elohim. Por lo tanto, nuestro corazón, nuestra mente siempre se conecta no tanto con el lugar físico que ahora mismo es Israel, la nación israelí que ocupa el lugar de Sion, ¿vale? Pero es el lugar de la tierra que Adonai, el Creador, eligió, y es el lugar que nos conecta con nuestras raíces, con las escrituras, con su palabra. Entonces, por eso siempre tenemos una conexión espiritual con este lugar. No solo por el deseo físico de volver a esta tierra, porque es nuestra tierra, sino es una conexión en el espíritu, porque es la fuente de donde nosotros sacamos fuerza y poder para permanecer y seguir aquí entre las naciones, aguantando todas las aflicciones, todo lo que viene, todos los problemas.
cuando hemos estudiado el libro de Oseas, hemos visto que hay una indicación para nosotros: ve y contiende con tu madre. Es decir, procura, como está diciendo aquí, recordar el pasado. Y por eso estamos siempre estudiando el pasado, para recordar nuestro pasado, nuestro comportamiento como pueblo y el comportamiento, el proceder de Elohim con nosotros, ¿vale? Así que aprendemos para no cometer los mismos errores, pero aprendemos también a conocer quién es el esposo de Israel, aquel que se comprometió con Israel y el que desposará a Israel, ¿vale? Porque no cambiará de parecer, ¿vale? De parecer. Anda, clama a los oídos de Jerusalén. ¿Por qué no al del mundo, de las naciones gentiles? Siempre con el mismo énfasis, porque hay un llamado para este pueblo. Y yo no puedo clamar a los cristianos. No sé si el hermano Euris no entendió. Y muchos otros. Al menos no en mi caso, ¿vale? Yo no fui llamado, ni invitado, ni formado para hablar al cristianismo, al mundo, sino para hablar a los hijos de Israel que está en el mundo, ¿vale? Clama a los oídos de Jerusalén. Ese es el mensaje. Por eso, cuando hicimos el estudio sobre el cruce del Jordán, hice énfasis en el hecho que cuando cruzaron el río por seco, los sacerdotes se mantuvieron en el medio del río, hasta con la arca sobre los hombros, hasta que pasaron todo el pueblo, ¿vale? No es una carga fácil. ¿Cuánto duró? Porque fueron los primeros que entraron y no se movieron hasta que cruzaron todos, ¿vale? Entonces, hay un trabajo que hay que hacerlo: clamar, invitar, obligar, incluso como se menciona en el Tanaj, traer con lazos de amor, como igual, por eso, con un poquito de sal, ¿no? Todo tiene su tiempo, como decía el libro de la sabiduría. Hay tiempo para hablarle bonito, hay tiempo cuando hay que tomar la decisión y hablar serio. Cada caso, cada circunstancia lleva un espíritu, es decir, una actitud, una acción, ¿vale? Cuando se trata de pecado hay que ser decidido. Cuando se trata de redención hay que ofrecer a Javá. Cuesta aprender, pero bueno, lo aprendemos de a poquito. Mejoramos, maduramos, fallamos, pero nos encaminamos, ¿vale? Ha oído de Jerusalén diciendo que así dice Adonai: me he recordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, ¿vale? Había un momento cuando nuestro pueblo han dicho: sí, vamos a obedecer, y anduvo bien, por lo general, hasta un cierto punto. Hubo un momento cuando sí obedeció y sí fue elevado hasta el más alto nivel de bendición y prosperidad y protección en los momentos de prosperidad. Siempre recuerdo una cita, una expresión de Elohim mediante los profetas, no recuerdo dónde está, ustedes lo encontrarán, hablando a los hijos de Israel, comparándolos, que todos los varones en Israel eran buenos atletas, como los nazarenos, los nazireos, ¿vale? Es decir, tenían una estructura física en fuerza, mientras fueron consagrados al pacto. Después han crecido la tripa, han bajado en fuerza y el enemigo se ha apoderado de ellos, ¿vale? Por eso hubo un momento bueno y Adonai recuerda este momento bueno, y el trabajo que tiene que hacer con nosotros es volvernos aquí, ¿vale? Por eso la indicación: sacar la levadura, porque a medida que sacamos la maleza, lo que es levadura, hacemos el proceso al revés, recuperando la fortaleza que hemos perdido, ¿vale? Momento de ti, de tu fidelidad, es decir, de la Gesed, de tu juventud.
del amor de tu desposorio, ¿vale? Cuando hicieron las condiciones del pacto, cuando declararon sí, lo vamos a obedecer. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿vale? Entonces hemos vuelto al mismo punto de partida y Adonai recuerda aquel momento y nos quiere volver al mismo punto para que reiniciemos de aquí, de aquel mismo estado, con la misma disponibilidad como nuestros padres, nuestro pueblo estuvo al principio, ¿vale? Juventud, fidelidad, amor a las condiciones del pacto. Hubo momentos, no muchos, pero hubo. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, ¿vale? Eso se hace referencia en Apocalipsis, hablando de 144,000 que siguen al Cordero por donde Él quiere, ¿vale? Eso recordando el momento cuando Israel, nuestro pueblo, sí, paraba cuando tenía que parar la nube, se levantaba cuando tenía que levantarse, obedeció mientras fue Moisés, por lo general, excepciones, desvíos y vuelta al mismo camino, ¿vale? En los días de Joshua y después ya ha perdido el blanco, no han aprendido a mantenerse firme, ¿vale? Pero hubo aquellos momentos buenos de fidelidad donde Adonai nos forma para volver a la misma situación y comenzar desde aquí el proceso y el camino hacia la tierra prometida, ¿vale? Ese es el propósito de Elohim, de una tierra no sembrada por un camino que no hemos andado, ¿vale? Y en este camino estamos nosotros, porque tenemos que aprender. Para nosotros es un camino nuevo, que nuestros padres pues vinieron por aquí, pues nosotros no conocemos este camino por aquí. Tenemos señales por donde ellos han pasado, ¿vale? Y a medida que hacemos camino al revés, identificamos, porque eso fue la indicación. Vuelve, hablando al pueblo de Efraín, cuando fue exiliado, le dio la indicación, deje pilares, montículos, recordatorios por tu caminar, ¿vale? Ahora volvemos haciendo camino al revés, encontramos pasos en el tiempo y nos gozamos porque nos identificamos sabiendo que estamos en el buen camino. En aquel momento, en esta situación de fidelidad, declara Adonai santo, Kadosh, era Israel, Kadosh Israel, Adonai. Reshit, que es primicia, de sus nuevos frutos. ¿Vale? ¿Qué son primicia? ¿Vale? En el estudio de Bikurim, ¿qué hemos visto? ¿Qué han estudiado? ¿Qué es una primicia? ¿Cómo se elegía una primicia? Si entienden bien este verso, es una de las piezas que desmontan o destruye el concepto de la elección cristiana, de la doctrina del reemplazo. Es otra piececita, ¿vale? Hay dos temas que siempre les hago referencia, les menciono, donde se desmonta el concepto del reemplazo de la doctrina cristiana, donde ellos son el Israel espiritual, y donde se habla que Yeshua es Adonai, el Elohim del Tanaj. ¿Qué es primicia? ¿Cómo se elige primicia? ¿Cómo se mira esta primicia? Reshit. Hemos estudiado incluso sobre Reshit, de Bereshit. ¿Qué es la primicia? Pregunto, Asco, no entiendo, o sea, ¿cómo se elegía la primicia del cultivo? ¿Qué es primicia? ¿Cómo se elegía? Lo que quieran, digan lo que sea, no me dejan hablar solo, ya parece un monólogo. No recuerdo bien, pero creo que se tomaba
lo primero que maduraba, lo primero que estaba en estado de David, y se lo reservaba para el día de Bikurim, para presentarlo. Creo que era lo que primero se tomaba. Lo primero que maduraba, eso se tomaba. Si no mal recuerdo. Sí. Lo primero es lo mejor. Lo primero es lo mejor. Entonces nosotros hacer los últimos, bueno, los primeros fueron nuestros padres, nosotros somos los últimos. Pero dice los últimos serán los primeros. Entonces las cosas se divierten. Hermano Víctor. El micrófono. A ver si logras activarlo nuevamente. Ahora sí. Los primeros frutos de toda la tierra eran presentados ante el Eterno. ¿De la tierra de Ecuador? No, pues lo que estaba del pueblo hebreo era presentado. Se podría presentar frutas. Si un hebreo vivía en Egipto, ¿podría presentar, llevar al templo los primeros frutos de la tierra que creció en Egipto? Era su propiedad. No sabe la respuesta, ¿no? Tendrá que leer en Mishnah. Lo que Adonai pide. Lo primero de la tierra, del pueblo, de lo que escogió Elohim. El fruto de la tierra de Israel, sí. El contexto de las evidencias, sí, que muestra que no vale presentarse al templo cualquier tipo de primicia de donde sea. Hermano Carlos. Sí, la primicia, algo especial. Lo primero que se hacía era marcar el territorio cerca de Jerusalén y se tomaba una cosa específica para presentarlo como primicia, pero era una cantidad y una porción especial, no cualquier sembradío, sino mejor se hacía buena elección y de esa manera después se cosechaba, estaba en su fase perfecto para ser presentado y era algo el Bikurim. Eso, voy a traducirlo, para decirlo más claro. Porque no se escucha bien. Que no se escucha bien, sí. Entonces, de los campos que pertenecían a los sacerdotes alrededor de Jerusalén, se seleccionaba un campo de muchos, y de este se parcelaba un lote de donde se elegía el Omer que se presentaba como primicia en Bikurim. Pero, ¿cómo llega Israel a ser primicia? Santo era Israel, santo es apartado. Bueno, eso tenía que preguntarle a ustedes. Bueno, me adelanté. Santo significa apartado. Cuando Adonai santificó el octavo día de la semana, que llegó a ser ¿el qué día? ¿Cómo que el octavo día de la semana? ¿No santificó el octavo día? Sí, Adonai santificó el octavo día, ¿no es así? En el día de la circuncisión, cuando establece la circuncisión. Sí, pero el octavo día no está santificado. No, el día séptimo, el Shabbat. El séptimo, sí. El octavo día de nacimiento, sí, un varón tenía que ser circuncidado. El séptimo día, cuando Adonai santificó el séptimo día, lo apartó de los 6, ¿vale? ¿Cuándo llegó a ser Israel santo y primicia de sus nuevos frutos? ¿En qué momento? Hay una cita, hay un verso donde lo declara. Quisiera leer un versículo que me vino a la mente enseguida y no sé si será ese o tiene que ver, Daniel. De hecho, cuando el hermano Carlos mencionó sobre que antes de elegir las primicias se delimitaba un terreno, ¿no? Justamente el versículo habla de esto, pero en sentido de Israel. Dice así, lo voy a leer desde la Biblia textual. Cuando Elión distribuía las naciones
cuando separaba a los hijos de Adán, él puso las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Estaba buscando este texto. Ahora. Estaba en Deuteronomio 32, 8, 9. Entonces, ¿cuándo eligió a Israel? ¿Cuándo lo apartó? Exacto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es la pregunta. Justamente el día octavo, hermanos. ¿Por qué? Porque ese día la primicia que es lo primero que se presenta a Adonai, el sacerdote lo mesía, pero en una forma levantada. Y claro, dice las escrituras, Levítico 26, perdón, 23, que nadie podía declarar un nuevo, sino que hasta después de que había sido presentada la primicia, para que ellos fuesen aceptados delante de Adonai. Si la primicia no se presentaba, ellos serían indignos. Entonces, la primicia representa lo primero de Israel para que toda la nación fuese aceptada delante de Adonai. Bueno, yo creo que fue apartado en Abraham. Desde Abraham escogió la descendencia que iba a ser el pueblo de Israel. Exacto. De acuerdo a lo que yo entendí, el texto que leyó Irina, ya cuando él estableció el límite para las naciones, ya lo apartó de Israel, ya sea mucho antes, ya, desde un principio. El maestro Juan. Yo pienso, acá leyendo, en Génesis 15:6, cuando Abraham cree a Adonai y dice: yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar. No, estoy hablando. Para darte a heredar la tierra. Sí, pero lo que está diciendo Moisés está antes de Abraham. Se ubica prácticamente a Torre de Babel. Es aquí cuando se dividió la tierra asignando porciones según el idioma. En los tiempos de Peleg, que se dividió la tierra, el hijo de Noé, desde allí ya. Entonces, cuando Adonai separó el pueblo de Israel de las demás naciones, esto en el término, según la palabra hebrea, apartado o separado, es lo mismo que santificado, puesto aparte. Es así cuando hizo la elección y llamó a Israel, o lo tomó como primicia entre todos, ¿vale? Primicia de sus frutos. Reshit, y los hizo cabeza, ¿vale? Reshit es lo que tiene prioridad por encima de los demás, ¿vale? Es como el hijo parecido al hijo primogénito, que tiene una prioridad ante todos los demás, ¿vale? Con esto elevó al pueblo de Israel a un nivel que no se le puede conceder a ninguna otra nación, ¿vale? No porque era algo diferente a todos los demás. Además, recuerdan cómo habla sobre Abraham. Dice: vuestro primer padre, hablando de Abraham, ¿sabe cómo le llaman el Tanaj Adonai? Era un hebreo. ¿Quién sabe? ¿Cómo lo llama Adonai? No, era un amorreo. Amoreo. Un extranjero. Y su madre Tita. Eso. Es decir, no era hebreo. Él se convirtió en hebreo cuando dio el paso de la obediencia y eligió seguir a Elohim. Y cruzó el Éufrates. Abandonó la casa de su padre donde había idolatría y todo esto, dejando todo lo que había,
lo que vivía en Ur, en Caldea, cruzó el Jordán. ¿Vale? Es lo que hemos visto en el estudio sobre el derecho del primogénito. Un derecho que recibe el que se convierte en un hebreo israelita. ¿Vale? No, el derecho a la redención, perdón, en este estudio que tenemos. Entonces, cuando Israel fue apartado y separado de todos los demás, ¿vale? Fue elegido para ser la cabeza, para tener prioridad, recibió un título que no le corresponde a otros, ¿vale? Fue llamado así como los primeros frutos. Los primeros frutos, cuando maduran, se aparten para Elohim. Se apartan. Es lo que hizo Adonai con el pueblo de Israel. Lo apartó de en medio de todos los demás. No era distinto, ¿vale? Era un amoreo, arameo, básicamente, porque era del lugar de Caldea, donde más tarde se formó Babilonia, en Ur, Caldea, ¿vale? Y así somos nosotros, no muy diferente a la experiencia de Abraham. No somos hebreos, nos hemos convertido al dar el paso de salir del lugar de idolatría, pasando por la experiencia de Abraham, convirtiéndonos en hebreos. Algunos pregunto, ¿qué es eso? ¿De qué nación? No sé si vieron en mi perfil de Facebook, que me preguntó uno, ¿de qué nación hebrea estás hablando? Y dice, pues bueno, si tú no conoces la nación hebrea, es que no somos un mismo cuerpo y no tenemos la misma doctrina. No creemos lo mismo y no tenemos el mismo espíritu. Pertenecemos a naciones diferentes. ¿Vale? Un hebreo sabe que es aquel que cruzó, dio el paso de salir de donde está para ir donde es llamado. ¿Vale? Santo era Israel a Adonai, primicia de sus frutos. Todos los que le devoran o le devoraban eran culpables. Esta palabra que está aquí es para 3 días seguidas. Volvemos a la misma palabra. El viernes, el Shabbat, el día sexto, el día séptimo, el primer día de la semana de Bikurim, hablamos de la misma palabra, que es akal, ¿vale? Eso significa comer, ¿vale? Comer tiene el sentido de alimentar, dar un banquete también, como la carcoma está comiendo, ¿vale? Hacer comer, bueno, en otro sentido, consumir, destruir, devorar, ¿vale? Entonces, todos los que comían a Israel, todos aquellos que devoran a Israel, se hacían reos de muerte. Esta tiene el sentido de, se usa en el sentido metafórico esta expresión, como en este caso que es una metáfora, no es algo real, nadie comía físicamente. Como nadie comía, no dijo Yeshua, comed mi carne, empezar a morder de su brazo, de eso, como los caníbales, ¿no? Era una metáfora, comed mi carne y mi cuerpo, es decir, tengan en cuenta alimentarse de lo que yo soy, la Torah viviente, ¿vale? Y que la sangre, pues, protege, recordando o haciendo énfasis, alusión a los símbolos del verdadero Cordero. Eso es la alegoría, el mensaje que se usa aquí con comer a Israel. Tiene un mensaje figurado, ¿no? Entonces, en este concepto, en este contexto, el comer significa buscar destruir algo, objeto, alguna persona. Es lo que hicieron las naciones muchas veces con el pueblo de Israel. Pero cuando declara que es reo de muerte, es decir, no dice, eran culpables aquellos que devoraban o devoran a Israel. ¿Cuándo se hacen culpables? En cualquier momento, independiente como está Israel. Por eso se ubica un contexto para entender cómo es Elohim y no situarle en todas las situaciones, porque Él es bueno y Él es el Elohim de Israel y siempre cuidará a Israel. ¿Cómo se presenta Israel cuando Él declara que aquellos que devoran, están comiendo, están haciendo daño a Israel, tocando la niña de sus ojos, son culpables? Eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. ¿Hola? Pues, ¿cómo ponen el verso?
¿Cómo ponen el verso que era Israel? ¿Cómo ponen el verso? Santo. Primicia. Pregunto, o sea, ¿cómo se declara Israel en cuanto a esas naciones? La En cuanto a la pregunta, actitud de esa- vuelvo a leer la pregunta. Bueno, a leerla, que no la leo de ningún lado. Dice, todos los que le devoraban eran culpables. ¿Cuándo uno que devora a Israel es culpable? En cualquier circunstancia, cuando devora a Israel una persona es culpable, una nación, un pueblo, quien sea que come, que devora. ¿Sí, hermano Eterino? Bueno, primero, cuando está dentro de las condiciones del pacto, cuando no está mezclada, y cuando digo mezclada, me refiero a haciendo lo mismo que las demás naciones. Cuando Israel está enfocada o enfocado como pueblo en Adonai, apartado para él o buscando apartarse para él. Porque mientras está haciendo lo que las demás naciones hacen, que de hecho muchas veces lejos de crear un límite entre ellos y las naciones, lo que más bien se mezclaron con los demás pueblos, adoptando costumbres, culturas, creencias y demás, es lo que pienso. Cuando cumple con esa parte de fidelidad y de obediencia, como hijo, como esposa, como el representativo que se le da. Ahí es cuando él actúa de ese modo. Porque en infidelidad del pueblo, en idolatría, en perversidad, más bien él permitió que como consecuencia muchos pueblos lo devoraran, los atacaran, De hecho, el cautiverio viene por eso, porque estaban en infidelidad. Pero mientras ellos fueron fieles, los protegió. Es aquí la clave para entender por qué vienen males sobre nosotros. ¿No? Porque según las condiciones del pacto, uno está protegido y Adonai se compromete a proteger al que está bajo su protección. ¿Vale? Si él es mi esposo, si yo soy la esposa, como esposa, pues el vecino me hace daño, ¿qué debe hacer el esposo? Mira, cariño, no pasa nada. Vale, pasen de madre a hijos, esposo a esposa. El esposo tendría que defender a su esposa. ¿Cierto, no? Pues entonces ese es Correcto. Adonai, dice que es el esposo. Debería proteger a su esposa, defenderla. Claro, porque si la esposa fue con otros dioses, claro que no lo va a defender. No la defiende. Esa es la respuesta. Cuando se va a venerar Creo otras que, deidades, cuando se va a comer levadura, claro. Creo que cuando Israel los otros pueblos absorben a Israel con sus costumbres, con su adoración a dioses paganos, esa es la absorción. Ahí es cuando las costumbres se consumen en Israel. Por lo tanto, el esposo no los defiende. entonces el texto presenta una realidad clara, una realidad que si nosotros aprendemos, pues la vivimos como tal. Aprendemos justicia y el conocer el carácter de Elohim y saber el porqué de ciertas cosas que no deberían venir cuando nosotros estamos bien. ¿Vale? Israel, santo. Fidelidad, como en el tiempo de la juventud. Amor por el desposorio, ¿vale? Porque entramos en alianza, hay una conexión. ¿Vale? Sigue al esposo, porque corresponde a la esposa obedecer y seguir al esposo. ¿Vale? Es santo. Son vistos como primicia, el vigor, su poder. Entonces, quien le hace daño se convierte en culpable. En tal grado que dice que un mal le viene sobre ellos. Mal venía sobre ellos, dice Adonai. ¿Vale? En el caso de Amalek, pues fueron destruidos. Caso de Moab, destruidos por completo. La indicación fue clara, no dejar a nadie. ¿Vale? Caso de los
muchas otras naciones, ¿no? Babilonia, imperio, todos los imperios que llegaron sobre Israel, llegaron porque Adonai permitió que venga. Normalmente cuando el esposo defiende a la esposa, es porque la esposa está bien, pero si la esposa es infiel, pues usa como medio de castigo para enderezar, bueno, a la esposa, a su hijo, a su pueblo, ¿vale? Y así se presenta que usó a los medos, de modo que llamó a Ciro mi Mashiach, mi ungido, ¿vale? Convirtió a un ungido a un gentil como instrumento para corregir, para enderezar, ¿vale? Mal viene sobre ellos. El caso es que, claro, en este caso, pues, imperio de Persia, pues, aunque Ciro hizo bien, también obraron mal, ¿vale? También Babilonia fue una herramienta para traer justicia sobre Israel, pero al final olvidaron la justicia por cual Israel se le entregó en sus manos y se apoderó de los bienes de Israel. Por lo tanto, vino desgracia sobre Babilonia por arrematar en contra y abusar, aprovecharse de lo que tenía en sus manos, ¿vale? Y así usar los objetos sagrados, perdió el privilegio de mantenerse como imperio, ¿vale? Entonces los medos y los persas, los griegos, pues claro, cada uno sucedieron, fueron usados como medio para juicio, para castigar a Israel, para enderezarlo, y a su vez fueron destruidos, porque siempre pasaron el límite del juicio y se aprovecharon. Eso queda un juicio pendiente para todas las naciones que devoraron, comieron, se aprovecharon de Israel a lo largo de todas las épocas, aunque Israel fue enjuiciado y esparcido entre las naciones. Esas naciones se apoderaron de Israel, ¿vale? Sea como sea Israel, aunque no es el mejor y no va en las mejores condiciones, cuando Adonai castiga por exilio, las naciones no deberían aprovecharse de la situación o de la desgracia en cual llegó a caer Israel. Así hizo Amalek, ¿vale? La descendencia de Edom, sobre cual está escrita que tiene que ser destruida. No olvidará, jamás se olvidará que cuando Israel fue castigado, ellos se aprovecharon, asesinaron, robaron, despojaron a sus hermanos, ¿vale? Entonces hay un juicio permanente sobre los que están haciendo daño cuando Adonai juzga su pueblo. Por eso, el que es usado como medio va a ser juzgado. No porque fue usado como medio, sino porque se aprovecha por el poder que se tomó en destruir a quien Adonai los corregía prácticamente, ¿vale? Todos los que le devoran eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Adonai, ¿vale? Entonces ese es el estado en cual nosotros tenemos que volver para poder invocar la justicia y poder reclamar que la bendición nos proteja, nos cuida, nos defienda, porque si no estamos en la situación de estar apartados, consagrados, seguir en pos de él, obedeciendo las condiciones del pacto, no podemos reclamar que nos proteja, ¿vale? No podemos esperar la bendición si nosotros no hacemos lo que nos corresponde a nosotros, ¿vale? La Torá contiene partes que es para nosotros y la otra condición, la otra mitad del pacto, pues incumbe a Elohim hacer a nuestro favor lo que nosotros no podemos hacer, ¿vale? Nosotros no podemos luchar con las fuerzas espirituales, pero cuando nuestra disponibilidad se une junta a su fuerza, tenemos poder y recibimos autoridad para vencer. Y así en su nombre podemos vencer. Pero cuando no estamos en él, podemos usar hasta cuando queramos su nombre, porque no sucederá nada, ¿vale? Y vamos a seguir orando y implorando y solo nos escuchamos nosotros, orando entre nosotros, ¿vale? De modo que el mal, pues, se burla de nosotros y dice: otra vez oran estos mientras están llenos de levadura y esperan que sean bendecidos, ¿no? Por eso la instrucción va así: bendición, primicia. Si somos apartados, santificados, hay que volver al camino Teshuvá y volver al camino original, donde estaba el pueblo al principio así.
estar en condición esta, si hay uno que nos hace daño, que procura hacernos daño, da igual que es persona, que es espíritu, que quien sea, el gobierno, reo, culpable, mal va a venir sobre él, ¿vale? No puedo esperar que el mundo haga justicia, como en el caso del hermano José, porque no hay justicia en el mundo, pero yo no sirvo al mundo, y yo no soy chileno, no soy rumano, ¿vale? No soy, bueno, español, donde sea que me encuentre, ¿vale? Soy un hebreo, y tengo sobre mi cabeza al soberano del cielo, del universo. Él es mi esposo, es mi cabeza, mi rey, mi protector, independiente en donde sea que yo me encuentre, ¿vale? Yo no debería estar así, debería estar en mi tierra, donde servir al Elohim de Israel, pero estoy delante del faraón, y hemos visto que él da instrucciones, que puedo y que irá conmigo, que tengo que ir delante de faraón, porque estoy aquí, porque allí donde iré, él está, ¿vale? Él está para mí, no está con faraón, no está en Chile, no está con el juicio, no está con el gobierno, hermanita Lili, que el gobierno nos da a todos los ancianos. Hermanita tuvo que aprender que es una hebrea, y cuando sirve al Elohim de Israel como es debido, el gobierno le puede dar, ¿vale? Aunque a muchos no da. Aunque a muchos no da. Entonces ese es cuando nosotros recuperamos o volvemos al punto de ser como deberemos ser. Adonai nunca queda endeudado, siempre es fiel a su condición del pacto, lo que le corresponde, siempre cumple. Solo falta que nosotros volvamos al mismo punto, porque Él no cambia de parecer, ¿vale? Somos nosotros los que cambiamos, nosotros que nos desviamos, nosotros que con levadura, nosotros con todo lo que somos, ¿vale? Entonces, claro, con lo que somos, solo hay un destino, destrucción. La Torah es fija, todas las leyes de la Torah son estables, no te dan tolerancia a nada, pecado, destrucción. No hay alguna puerta, salvo que acudimos al Goel, salvo que mediante él aprendemos dar un giro y volver al punto, ¿vale? Para así estar en las condiciones para que lo que es protección, lo que es escudo, lo que es defensa, funcione. En la serie Profecías al Día hemos visto en el libro de Zacarías: seré una muralla de fuego alrededor de los que entrarán en la tierra de los redimidos. Habrá mal, pero el que viene es reo, es culpable, será cortado. Bueno, el término está aquí, que ser culpable por implicación ser castigado o perecer. Sham, asham, bueno, es el término que está aquí, ¿vale? Asham es una raíz primaria, básicamente significa ser culpable, por implicación ser castigado o perecer, ¿vale? Eso es lo que sucede con los que quieren hacer daño a un pueblo que está bajo la protección del Elohim viviente, ¿vale? Pero si estamos en la condición correcta, si no estamos, no podemos esperar que nos proteja. Estaremos, si no estamos en la condición correcta, pues estamos en todo, es decir, en todo el alcance del enemigo, porque Adonai no puede defender a algo que, al saber que está en condición impura, ¿vale?, no se ha purificado de cierta impureza, y por lo tanto, pues el mal, al tener acceso a través de esta impureza, esta escoria, lo que sea, ¿vale?, puede hacer daño sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su casa, sobre su familia. Porque cuando uno tiene levadura, esta afecta a todos los demás. Inevitablemente, si pues mi hijo falla en alguna cosa, como le sucedió, a nosotros nos cuesta también, nos afecta, nos toca pagar, ¿vale? Perder tiempo, perder trabajo, sufrir, consumirnos, a ver qué tal, buscar médicos, ¿vale? No somos los culpables, pero eso es lo que hace una cizaña, una semilla del mal. El mal tiene derecho, tiene poder, actúa, y no se le puede impedir hacer su trabajo. Y quiere o no quiere la persona, afecta a los demás, porque es lo que hace la levadura, ¿vale? Y en este caso, pues,
Creo que todos han experimentado en una medida más o menos esa situación. Si no lo han visto tantas veces en la comunidad, si lo han visto tantas veces, quizás no se dieron cuenta del porqué de las cosas. Pero al desmenuzar estas leyes y estas situaciones, espero que lo comprendan, al menos en el futuro, ¿no? Y saber, es decir, saber que cuando se procede de alguna forma, saber el porqué, ¿vale? Que no está así porque somos arbitrarios o porque tenemos algo, porque así nos da la gana, o yo qué sé, somos fanáticos, locos, prepotentes, poseemos. Ya saben, como dicen algunos, que obviamente no conocen nada de esto, creen amar la Torá, ni escuchan, ni conocen, pero se creen hebreos, ¿vale? Ese es el problema. Entonces estamos llamados a aprender ley sobre ley, mandato sobre mandato, poquito aquí, poquito allá, con cada ocasión, con cada festividad, en un Shabbat, en un Moed, pues aprendemos fortalecernos en Emuná y en Emet. Amén.